Y vamos a sacar la respuesta, ¿verdad? Si nos da lo mismo que el libro, pues nítido, ¿mucha? Las últimas clases no las he subido mucho, sí. Bien, va. ¿Ustedes? ¿No? Bueno, hoy voy a subirlas de una vez a ustedes, si no se me va a olvidar. Así ya estamos con todas las clases en YouTube para que estemos en lo mismo. Vamos a ver, explicación de hiperestática y el ejercicio. Ok, bueno, hoy la subo mucha. Hoy ponemos todas las clases. Así ya estamos en eso. Bueno, vamos a presentar, a ver, como de costumbre, Paint. El superpoderoso Paint. Me avisan cuando ya todos vean este Paint mucho, por favor. Ya se ve, Inge. ¿Ya estamos? Buenísimo. Ok, entonces vamos a trabajar este problema, el 266, que aparece aquí en pantalla. Nos dicen a una temperatura de 20 grados centígrados, se coloca una plancha rígida que tiene una masa de 55 megagramos sobre dos varillas de bronce y una de acero, como se indica en la figura, que es la que está aquí abajo, ¿verdad? ¿A qué temperatura quedará descargada la varilla de acero? Entonces, este es el problema. Y después nos están dando los datos. El acero tiene un área de 6.000 milímetros cuadrados, módulo de elasticidad de 200 gigapascales o 200 por 10 a la 9 newton sobre metro cuadrado, un coeficiente térmico de 11.7 micrómetros sobre metro por grado centígrado. Para el bronce, cada varilla tiene un área de 6.000 milímetros cuadrados, es la misma área que el acero. El módulo de elasticidad 83 gigapascales y coeficiente térmico de 19 micrómetros sobre metro por grado centígrado. Bueno, entonces, esta es la información que nos están dando. Y el dibujo del problema es este que está aquí abajo, ¿verdad? Entonces, nos están pidiendo que determinemos a qué temperatura quedará descargada la varilla de acero. Entonces, la varilla de acero es esta que está acá en medio. Nos están diciendo que estamos colocando una masa de 55 megagramos en nuestro sistema. Entonces, esta masa obviamente va a inducir compresión en las tres barras. Y nos están dando que a una temperatura de 20 grados centígrados es cuando aplicamos la masa. Y después que nosotros determinemos a qué temperatura el acero ya no tendría ninguna carga, ¿verdad? O un esfuerzo cero, como lo quieran ver. Entonces, si quieren, iniciamos a resolver nuestro problema. Entonces, ¿cómo podemos iniciar con nuestro problema? Muchachos, si nos damos cuenta, acá, para este problema tenemos primero sería de, ¿cómo se llama? De hiperestática. Tenemos tema de hiperestática. ¿Por qué? Porque tenemos dos materiales diferentes que se está aplicando una fuerza, ¿verdad? Y no sabemos cómo se distribuye esa fuerza dentro de los materiales. Entonces, aquí tenemos hiperestática, pero también tenemos temperaturas. Entonces, tenemos una temperatura inicial que serían 20 grados centígrados y una temperatura final que es la que nos están solicitando, ¿verdad? Entonces,
además de hiperestática, vamos a tener cambios de temperatura o esfuerzos térmicos, ¿verdad? O esfuerzos de origen térmico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a iniciar a hacer acá, mucha? ¿Cómo iniciamos nuestros problemas? Pues primero entendiéndolos, ¿verdad? Entonces, si quieren, entendamos bien qué es lo que nos están pidiendo, qué es lo que tenemos que realizar y después pues empezamos a trabajar, ¿verdad? Entonces, si quieren, tomémonos un par de minutos para leer bien el problema, para analizarlo, para que lo entiendan y si quieren, pues platicamos un poquito sobre eso. Igual si tienen dudas o algo, muchachos, me pueden preguntar, sin pena. Bueno, muchachos, ¿estamos? ¿Sí ya le atinaron el problema? Espero que lo estaban leyendo, muchachos, que estaban entendiéndolo. ¿Dudas que tengan con el problema, muchachos? ¿O algo que no lo entiendan antes de que iniciemos? Inge, con respecto a que dice quedará descargada, es como cuando al acero, la varilla del acero ya le cae todo el peso. Que ya no tiene peso o ya no tiene una fuerza que esté sosteniendo. O que el esfuerzo de la barra sería cero. No sé si estamos en eso. Sí, ¿Sí? gracias, Inge. Entonces, va, estamos. ¿Alguien más que tenga dudas? ¿O algún comentario con esto? ¿Nadie, mucha? Bueno, entonces, si quieren empecemos a resolver el problema. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer ustedes?
¿O qué es lo primero que vamos a realizar? Diagrama del cuerpo libre. ¿Aunar? Ok, diagrama del cuerpo libre de la masa con las Sí, barras. ingeniero. Yo pienso que primero los diagramas. Sí, de las barras y del peso para identificar, de las barras. Va, buenísimo. Entonces, si quieren, empecemos realizando un diagrama de cuerpo libre de cómo está actuando el sistema cuando se le aplica la masa. Entonces, vamos a copiar esto de acá. Bueno, sería aquí. Entonces, vamos a poner el diagrama de cuerpo libre del bloque, ¿verdad? Ok. Entonces, cuando aplicamos o colocamos el bloque, venimos y aquí vamos a tener el peso del bloque, ¿verdad? Tenemos bronce y acero, le vamos a poner el peso de M, le vamos a poner peso sub M, y de reacciones vamos a tener la fuerza acá del bronce, aquí la fuerza del acero y fuerza del bronce otra vez, ¿verdad? Entonces, este sería nuestro diagrama de cuerpo libre. Como no nos están dando distancias, podemos venir y decir que vamos a tener las dos fuerzas del bronce a la misma distancia del centro de gravedad del bloque. Entonces, ¿qué tendríamos? Que estas dos fuerzas van a generar el centroide acá, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que las tres fuerzas están actuando justamente en la misma línea. Entonces, tenemos un sistema con 2 grados de libertad. Y tenemos la única fuerza que podemos, o perdón, la única ecuación que podemos utilizar va a ser sumatoria de fuerzas en Y, ¿verdad? Esta, ¿verdad, mucha? Entonces, con esto venimos y decimos que 2 veces la fuerza del bronce más la fuerza del acero menos el peso sub M es igual a 0, ¿verdad? O W sub M es igual a 0. Entonces, con eso ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre y las ecuaciones de equilibrio estático que podemos utilizar, ¿verdad? Entonces, aquí nos falta una ecuación para poder resolver el sistema, pero este sería el sistema original, ¿verdad? Entonces, ¿qué más hacemos ahora? Determinar esfuerzos. Yo digo que determinar esfuerzos, sí, en cada varía. Eh, Y luego, en base a eso, pues tal vez seguiríamos.
la ecuación de deformación. Ok, bueno. Entonces tenemos una ecuación acá. Tenemos 2 grados de libertad, necesitamos otra ecuación. ¿Qué otra ecuación podemos utilizar para determinar cuánto va a ser o cuánta parte del peso van a estar resistiendo las barras? O cuánta fuerza van a estar resistiendo, ¿verdad? La de deformación, ¿y esa de dónde o cómo la podemos obtener? La ecuación de la deformación, o cómo la relacionamos. ¿Ya? Y que al final, estos 50 milímetros que tenemos abajo, digamos, en la base de las varillas, tendría algo que ver con la deformación. Sí, tienen que ver, pero ahorita, bueno, estos 50 milímetros solo es el cambio de longitud que hay entre la barra de bronce y la de acero. Eso es lo que nos están diciendo esos 50 milímetros. O que la de acero es 50 milímetros más larga, ¿verdad? Eso es lo único que nos está indicando ahí. Estos 50 milímetros, de ahí nada más. Entonces, ¿qué más podemos hacer acá, mucha? Podríamos calcular las deformaciones, porque, pues digo yo que tenemos la masa esta de la plataforma de arriba. Ajá, También nos dan las áreas de las varillas y también nos ajá, dan el módulo de elasticidad y sí. tenemos la longitud. Y yo diría que esa es más o menos mi idea, pero no sabría. Ok, determinamos las deformaciones. ¿Cómo las podemos relacionar? Recordemos que aquí ambas barras se van a deformar al aplicarse la masa, ¿verdad? O el peso del bloque. Entonces, ¿cómo podemos determinar cuánto va a ser esta deformación? Podríamos decir que la deformación del cobre es igual a la deformación del de acero, Ajá, porque, bueno, no nos indica el problema que la plancha se vaya inclinado hacia un lado, sino que la plancha pues va a caer, ¿cómo se diría? O verticalmente, recto, podría decir. va a seguir horizontal. Bueno, entonces si vemos acá, cuando apliquemos o cuando pongamos el bloque de 55 megagramos sobre las 3 barras que va a estar pasando. Como dijimos que iban a estar las dos fuerzas del bronce exactamente en el mismo punto, pues originalmente podemos decir que está horizontal el bloque cuando lo estamos colocando. A la hora de producirse la deformación, venimos y este bloque va a seguir horizontal. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas están actuando en el mismo punto, ¿verdad? No podemos tener un cambio o una inclinación de que una barra se vaya a deformar menos que las otras. ¿Por qué? Porque el sistema es simétrico, ¿verdad? 2 bronces a los extremos y un acero en el centro. Entonces, con esto podemos decir que las deformaciones que vamos a tener acá, si quieren lo vamos a poner acá, van a ser acá, ¿verdad? O sea, vamos a tener que el bloque cuando se termine de deformar va a llegar hasta ese punto de ahí. Y al tener en ese punto podemos venir y decir que desde acá
para acá va a ser nuestra deformación del bronce y de aquí para acá la deformación del acero, ¿verdad? Entonces, ya analizando las deformaciones, decimos que ambas son iguales. Entonces, la deformación del bronce va a ser igual a la deformación del acero, ¿verdad? Por lo que estamos platicando ahí, ¿verdad? Entonces, al tener ambas deformaciones, ya podemos venir y determinar las fuerzas que van a estarse aplicando en las barras. Entonces recordemos, la deformación es igual a ¿qué? A la fuerza del material, aunque esté resistiendo el material, la fuerza del bronce. Bueno, la vamos a poner igual que como lo tenemos allá, con F. Fuerza del bronce por la longitud del bronce dividido el área del bronce. El área es la misma para las dos, la vamos a dejar el área por el módulo de elasticidad del bronce, ¿verdad? Y esto va a ser igual a la fuerza del acero por la longitud del acero dividido el área por el módulo de elasticidad del acero, ¿verdad? Entonces dejé el área como A. ¿Por qué? Porque el acero tiene 6.000 milímetros cuadrados de área y el bronce 6.000 milímetros cuadrados, ¿verdad? O sea, ambos tienen la misma área. Entonces, estas dos son iguales, ¿verdad? Entonces, ya que tenemos esto acá, podemos despejar una de las dos fuerzas. Estas áreas se anulan porque es la misma. Entonces, despejamos una de las dos fuerzas. Si quieren, despejemos la fuerza del bronce, que va a ser igual a la fuerza del acero. Y todo esto por el módulo de elasticidad del bronce por la longitud del acero, partido el módulo de elasticidad del acero por la longitud del bronce. Entonces, esta sería la fuerza que está resistiendo el bronce, ¿verdad? Entonces, como ya tenemos cuánto es la fuerza que resiste el bronce, ya podemos sustituir esto acá. Entonces, esta va a ser nuestra ecuación 2. Ahora vamos a venir. Bueno, entonces vamos a sustituir en la ecuación 1 la ecuación 2. Entonces venimos y decimos que 2 veces la fuerza del bronce, que es esto de acá, ¿verdad? 2 veces la fuerza del bronce, que sería la fuerza del acero, por el módulo de elasticidad del bronce, por la longitud del acero, dividido el módulo de elasticidad del acero por la longitud del bronce, ¿verdad? Y esto más la fuerza del acero va a ser igual al peso sub m, ¿verdad? Y que calculemos este peso sub m, que sería el del bloque. Entonces, como nos están dando que son 55 megagramos, podemos determinar el peso de forma sencilla. Lo vamos a poner aquí abajo. Sí. Entonces, el peso sub m es igual a la masa por la gravedad, ¿verdad? Que serían los 55 megagramos por la gravedad 9.81, ¿verdad? Metros sobre segundo cuadrado. Entonces, el peso del bloque va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto sería este peso, muchachos? Del bloque.
¿Cuánto sería ese peso? O esa fuerza. ¿539.55 kilonewtons? ¿Se les da lo mismo a los demás? ¿Si les da en kilo o en mega? No, no podría ser. Bueno, no sé. No, sí, tiene que ser grande, mucha. Tiene que ser en megas, ¿no? Ah, bueno, no. Recordemos que kilos, estos megagramos, para pasarlo o tenerlo en newtons, tendrían que ser 1000 kilogramos, ¿verdad? Entonces aquí no es mega como tal, sino que sería como que fuera un kilo. Entonces, o lo podríamos poner, esto de acá, como 55,000 kilogramos, ¿verdad? ¿Esto para qué? Para que el resultado o el peso esté en newtons, ¿va mucha? Recordemos, newton es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Esas son las dimensionales de newton, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto les da? Son los 539.55 kilos o kilonewtons o meganewton, ¿ustedes? En Sí, kilonewton. kilonewtons. Ok. 539.55 kilonewtons. Ese sería el peso del bloque, ¿verdad? Entonces, ya podemos regresar a nuestra ecuación que sustituimos y este peso ya le podemos asignar un valor, ¿verdad? Entonces ya venimos y decimos que este peso son los 539.55 kilonewtons. Así, ¿verdad? Entonces, como aquí el único valor que no conocemos es la fuerza del acero, despejemos ese valor. Entonces, la fuerza del acero va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al peso del bloque, que serían los 539.55 kilonewtons. Y todo esto dividido, aquí sacamos factor de esto, ¿verdad? Entonces serían 2 veces el módulo de elasticidad del bronce por la longitud del acero, dividido el módulo de elasticidad del acero por la longitud del bronce, más 1, ¿verdad? Entonces, esto sería la fuerza del acero. Ahora venimos y sustituimos todo. Bueno, vamos a poner aquí abajo mucho. Entonces, la fuerza del acero va a ser igual a ¿qué? Van a ser igual a los 539.55 kilonewtons dividido 2 veces el módulo de elasticidad del bronce, que es 83 gigapascales, por la longitud del acero, son 300 milímetros, esto dividido el módulo de elasticidad del acero, 200 gigapascales, por la longitud del bronce, que eran 50 milímetros menos, ¿verdad? 250
milímetros. Más 1. Entonces, esto va a ser la fuerza del acero, ¿verdad? ¿Y esto va a ser cuánto? ¿Cuánto les da la fuerza del acero? Recordemos aquí, gigapascales se anulan con gigapascales y milímetros con milímetros, ¿verdad? Entonces todo queda dimensional abajo. Entonces lo pueden poner como 83 por 300 dividido 200 por 250, ¿verdad? No necesitamos colocar los prefijos. ¿Por qué? Porque se van a anular. $541.16 kilonewtons. ¿A los demás les da lo mismo? ¿Ya? ¿270? Es un montón menos. Bueno, no los 540. Ok, 270.32. ¿Sí? Ok. Entonces la fuerza del acero son 270.32 kilonewtons, ¿verdad? Lo que va a resistir. Entonces ya podemos determinar la fuerza del bronce. Entonces, bueno, vamos a poner con verde. Entonces, de esta ecuación 1, vamos a sustituir valores. Tenemos 2 veces la fuerza del bronce más la fuerza del acero es igual al peso del bloque. Entonces despejamos la fuerza del bronce, que va a ser igual a el peso del bloque menos la fuerza del acero dividido 2, ¿verdad? Entonces son los 539.55 menos los 270.32 y todo esto dividido 2, ¿verdad? ¿Y esta fuerza del bronce va a dar cuánto? $134.61 kilonewtons, ¿verdad? Ok. Entonces, esto va a ser lo que está resistiendo el bronce y esto lo que está resistiendo el acero, ¿verdad? Eso es sin inducir ningún cambio de temperatura, ¿verdad? O sea, eso es a 20 grados centígrados. ¿Estamos claros? ¿Sí estamos bien todos?
¿Sí? Ok. Entonces, ahora lo que necesitamos o lo que nos están pidiendo en el problema es que el acero de estos 270 kilonewtons que está resistiendo pase a resistir cero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo determinamos cuál sería el cambio de temperatura para que el acero no tenga ninguna fuerza aplicada? ¿O qué tiene que pasar en el sistema? ¿Ustedes? ¿Ya? ¿Qué debe ocurrir para que el acero no tenga ninguna fuerza que esté resistiendo? O que no resista ninguna fuerza. La deformación. Yo considero, Inge, que tal vez que el acero no tendría que deformarse. Ajá. No se tendría que deformar por el peso. O no se tiene que deformar para nada. ¿O Sí, cómo? por el peso. A ver, ¿qué dicen los demás, muchachos? Viendo la figura y lo que compartió nuestro compañero, considero que así como el acero no tiene que cargar, entonces el bronce tendrá que cargar esa masa, ¿verdad? Ujú. Sí, el bronce tendría que cargar todo. Pero ¿cómo vamos a determinar o cómo vamos a saber que el bronce va a cargar todo? No sé si me explico con la pregunta, muchacho. Y o sea que como que el bronce tendría que expandirse Bien, Inge, pero no. para que el acero... Espérame, tiempo. ¿No se tendría que expandir quién? ¿O cómo? Perdón. El bronce. El bronce para que el acero ya no cargue, o cómo sería que se diera ese caso para que el acero ya no cargue. Pues esa es la pregunta, mucha. O sea, ¿cómo determinamos que el acero va a quedar sin fuerza con un cambio de temperatura? No sé si me explico, mucha. O sea, eso es lo que necesitamos determinar, ¿verdad? Y por eso es de que aquí es donde entra realmente lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que hicimos antes, pues, fueron un par de ecuaciones y un medio procedimiento normal y ahí estamos, ¿verdad? Pero esto es para plantear lo que vamos a ver o lo que estamos queriendo resolver. Eso no tenemos ecuaciones, ¿verdad? O sea, aquí tenemos que determinar qué es lo que tiene que pasar en el sistema para poder plantear una ecuación. O sea, así tiene que ser, ¿verdad? No podemos venir y en base a lo que nos están diciendo o a lo que tenemos, usamos tal ecuación y ahí se va. O sea, aquí no, muchachos, aquí tenemos que nosotros tomar decisiones. Aquí tenemos que nosotros entender el problema y en base a eso plantearlo para poderlo resolver, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué podemos hacer acá? No sé quién más iba a hablar, mucha, aparte de aquel, aparte de Ángelo.
Creo que Ángelo y Auner son los que pues, han estado hablando mucha. Y los demás, ahí he visto que ponen respuestas y todo, pero pues opinen. Aquí recordemos que lo que se trata es de que entiendan, que aprendan, ¿va mucha? Pero si no opinan, si no hablan, pues van a aprender lo que el otro, o las dudas que tenía el otro son las que van a tener resueltas, ¿verdad? Pero ¿y sus dudas? Entonces, díganme los demás, mucha. Habemos 26. Creo que más de 2 tienen que tener dudas, ¿verdad? O comentarios para hacer. Entonces, ¿qué hacemos, mucha? ¿Cómo podemos determinar que el acero ya no va a quedar con una fuerza aplicada? Yo podría decirte que sería con deformaciones, pero en este caso, como estamos en el tema de térmico, tendría que hacerse expansión, ¿verdad? Para que a manera que el bronce cargue todo el peso y que no genere un peso directamente al acero. Ajá. Si quieren, vamos a poner el diagrama otra vez aquí abajo ustedes. Voy a copiar todo. Y lo voy a poner ahí otra vez para poderlo ver. Ok, este es nuestro sistema, ¿mucha? Entonces, en el sistema vamos a verlo general. Venimos y aplicamos un bloque de masa 55 megagramos, ¿verdad? O 500 y fracción, ¿cuánto eran? 539.55 kilonewtons de peso. Este bloque va a generar un peso que va a empujar todo el sistema. Le vamos a dejar siempre la misma nomenclatura, W sub M. Entonces, este bloque, a la hora que lo coloquemos, va a venir y va a generar una deformación. Esto es lo que ya platicamos, ¿no, mucho? Acá. O sea, el bloque va a venir y va a quedar hasta este nivel. Aquí lo estoy exagerando un poco más, ¿va, mucha? Entonces, eso va a ser, o esta deformación que se va a producir desde el bloque inicial, o desde donde está el bloque negro, hasta donde está la línea roja, se va a dar, ¿por qué? Por el peso del bloque, ¿verdad? O sea, por el propio peso del bloque a la hora de colocarlo, ¡pum!, hace que todas las varillas se compriman. Pero ahora lo que necesitamos determinar es que el acero no quede cargado. Y para eso nos están indicando que tenemos, vamos a ponerlo con verde, una temperatura inicial. Lo voy a poner con café para no tenerlo aquí bien. Una temperatura inicial de 20 grados centígrados, ¿verdad? 20 grados serán, vamos a sí, 20 grados centígrados. Ok. Entonces, a 20 grados centígrados está sucediendo esto, vamos a ver. ¿Qué tiene que pasar con la temperatura para que el acero ya no tenga carga aplicada? Creo que la temperatura tendría que aumentar. ¿Aumentar? Tendría que aumentar para que el acero no... sí, yo considero que sí. Ok. Diego está diciendo que tiene que disminuir. ¿Los demás, mucha? ¿Debe comprimirse o reducirse el área bajando la temperatura? No, el área no va a reducirse, Daniel. ¿Por qué? Porque la temperatura
bueno, sí va a reducir el área, pero va a ser muchísimo menos en comparación con la longitud, ¿verdad? Recordad que la temperatura o el cambio de temperatura va ligado a la longitud. En donde tenés más longitud es donde vas a tener un cambio más notorio de longitud, ¿verdad? Entonces, el área sí va a reducir si se reduce la temperatura o va a aumentar si aumenta la temperatura, pero realmente va a ser muy pequeñito. Ese cambio lo podríamos despreciar. ¿Por qué? Porque la longitud es la que va a producir el mayor cambio. Entonces dice, vamos a ver, disminuir, dice Mario, Fernando disminuir, César disminuir, Mario disminuir, Angelo aumentar. A ver, las mujeres, hoy no hay mujeres ustedes. Me asustan, las mujeres siempre hablan ustedes. ¿Dónde está el poder femenino? A ver, Andrea, a ver quién más está. Claudia, cuénteme. ¿Quién más? Elvia, ¿quién otro? Kimberly, María Beatriz, Mirna Esmeralda. Muchas, sí hay varias mujeres. Y Sandra, a ver, cuéntenme, o cuéntenos ustedes, ¿qué piensan? Aquí queremos escuchar el voto de las mujeres también ustedes. No somos machistas. Queremos saber qué opinan las mujeres. Cuéntenos. ¿Tiene que disminuir también, según Sandra? ¿Sí? ¿Quién más? A ver, otra mujer. Por favor, hablen ustedes, no tengan pena. Miren que aquí unos dicen aumentar, otros disminuir. De hecho, Ángelo es el único que está diciendo aumentar. De ahí todo el mundo dice disminuir. ¿Qué dicen las demás mujeres? Cuéntenme. Aumentar. Auner ya cambió su versión. Antes había hecho disminuir. ¿O no habías puesto Auner? No. Bueno, no había dicho Auner, está diciendo aumentar. Y las demás mujeres ya no hablaron. A ver, Andrea, usted siempre comenta. Elvia, comente también, porfa. Kimberly, usted también, pues hasta que todo el mundo se desconecta, comenta, pero ahora ya no. Ahora comente ahorita. Vamos a ver, Mirna. Nunca he visto que escriba Mirna. Hable, por favor. No me he fijado. Vamos a ver, aumentar, dice Andrea. Tiene que disminuir, Mirna. A ver, Kimberly. ¿Y quién era? Y, ¿Y Sandra? Ah, no, Sandra ya había escrito, ¿verdad? Sí, Sandra ya había dicho. Elvia, Elvia también faltaba, bien dije que faltaba. Creo que aumentaría. Pues no, aquí recuerden que tienen que ustedes ir viendo o ir analizando, ¿verdad? Y ya con ese análisis que estén ustedes realizando, pues ya dicen si aumenta o disminuye, pues, pero tienen que analizarlo, ¿verdad? No solo venir al Team Marín. O sea, aquí el tema es de que ustedes analicen un poco. A ver, Kimberly, solo usted la estamos esperando. ¿O solo dejó conectado ahí y se fue a cenar? Ya hay mucha como caen ahí. Miren que las mujeres, como son poquitas, hoy sí las clavé, creo yo. Claudia no había dicho también. Gracias, Claudia, por dar su comentario. Buenísimo, aumentar. Bueno, Kimberly plano dejó la compu ahí puesta y se fue a hacer otras cosas. Bueno, ni modo. Bueno, analicemos un poco qué es lo que está pasando acá, mucha. A la hora que está aplicándose el bloque, se está aplicando un peso.
¿sí? Este peso está realizando que todas las barras se compriman, ¿verdad? Entonces, si quieren vamos a hacer los dos análisis de cuándo aumenta la temperatura y cuándo disminuye para ver qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué va a suceder cuando la temperatura disminuye? Vamos a venir y vamos a decir que la temperatura final va a ser menor que la temperatura inicial. Ese va a ser nuestro primer análisis. Entonces, ¿qué está pasando cuando la temperatura final es menor que la inicial? Se van a contraer las barras, ¿sí? O todas las barras van a perder longitud, ¿verdad? ¿Pierden área también? Sí, pierden área, pero como esa es muy pequeñita a comparación con los cambios longitudinales de las barras, pues no las vamos a considerar. Entonces, las tres barras se van a contraer. Entonces, si vemos el coeficiente térmico del acero es 11.7. Vamos a ponerlo acá. Coeficiente térmico de 11.7 micrómetros sobre metro por grado centígrado. Y para el bronce de 19. Este es del acero. Y el coeficiente térmico del bronce son 19 micrómetros por metro por grado centígrado. ¿Qué significa esto? Que por cada grado de temperatura que está disminuyendo o que está cambiando de la temperatura inicial, aquí el bronce se va a contraer 11.9 micrómetros por unidad de longitud y el acero 11.7. ¿Qué significa eso? Que si la temperatura desciende, el bronce va a deformarse mucho más rápido o se va a contraer mucho más rápido que el acero. Entonces, si la temperatura va a descender, ¿qué va a suceder? Vamos a tener que el bronce puede llegar a una deformación, digamos, de acá, mientras que el acero va a tener una deformación acá, a la misma temperatura, ¿verdad? Eso es simplemente por la variación del coeficiente térmico. Entonces, ¿qué significa eso? Que el bronce se va a ir retirando más rápido que el acero. Entonces, si el bronce se empieza a retirar, ¿qué va a suceder con el peso? ¿Escucha? ¿Qué sucede con el peso si el bronce se retira? Todo el peso cae sobre el acero, ¿verdad? Entonces, ¿es lo que necesitamos? No es lo que queremos, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque nos están pidiendo que el acero sea el que se quede sin carga aplicada, ¿verdad? No perdón, sí, que el acero se quede sin carga aplicada, no el bronce. Entonces, un cambio de temperatura negativo, un cambio de temperatura negativo va a producir que el bronce se vaya quedando sin carga aplicada. Si ya de por sí la fuerza que está aplicando el bronce, pues cada varilla del bronce es muy poquita, 134, si reducimos la temperatura, esta fuerza va a ir disminuyendo hasta que la fuerza que se aplique en el bronce sea cero. ¿Sí? Simplemente por este análisis de los coeficientes térmicos, ¿verdad? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, sí debe aumentar la temperatura para que el acero quede con menos peso aplicado. Exactamente, Sandra. Así, ahí estamos, nítido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que venir y aumentar esta temperatura. No va a ser menor, sino que esta temperatura tiene que ser mayor. ¿Por qué mayor? Porque con una temperatura final mayor que la temperatura inicial,
¿qué va a suceder? Voy a borrar un poquito acá, antes de... Entonces, ¿qué va a estar sucediendo cuando la temperatura final es mayor a la temperatura inicial? La barra del bronce se va a ir deformando más rápido que la del acero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el coeficiente térmico es más grande, ¿verdad? Obviamente el peso va a estar reduciendo las deformaciones, pero la idea es de que conforme o con cada grado de temperatura que cambiemos en nuestro sistema, el bronce va a deformarse más que el acero. Entonces, va a llegar un momento en donde el bronce va a llegar, vamos a ponerlo, digamos, no lo vamos a poner a la misma longitud, vamos a poner aquí arriba. El bronce va a quedar a una deformación final acá, por decirles algo, solo por poner un ejemplo, ¿verdad? O un punto dado. Y el acero, digamos que va a quedar aquí. Bueno, de hecho, el acero debería quedar casi a la misma altura, pero debería estar más bajo. Entonces, el acero va a estar acá y el bronce va a llegar ahí, si estuvieran libres. Pero como siempre vamos a tener la deformación por el peso, entonces el bronce va a venir y se va a deformar, va a bajar. Pues esto de aquí podríamos decir, si tenemos solo el cambio de temperatura, el bronce puede llegar hasta acá y el acero acá, ¿verdad? Cuando aplicamos el peso al sistema, entonces esta deformación va a disminuir hasta casi llegar a la del acero. Casi les digo, pero no va a llegar, va a quedar aquí, digamos. Entonces el acero va a quedar simplemente rozando el bloque, pero no va a quedar con una carga aplicada. No sé si me explico. ¿Sí estamos claros? Lo puse así para que lo entendamos un poquito mejor, ¿verdad? Apareció Kimberly, buenísimo. ¿Despertó usted? Ahí está, sí andaba por ahí. Ya vieron que sí me fijo. Ah. Siempre dice, hace un rato le estaba de hablar y nada. Aquí uno se fija ustedes. Que no diga nada es otra cosa. Vamos a ver si Inge acá cae más en el bronce que en el acero. Sí. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Iba manejando, dices que no les digo pues la casaca. Pero le vamos a decir que sí solo para que no se sienta mal. Bueno, entonces, les decía, el cambio de temperatura tiene que ser positivo. ¿Por qué? Porque el bronce se va a deformar más rápido que el acero. Va a elongarse o va a estirarse más que el acero. Pero, obviamente, el bloque o el peso del bloque está haciendo o está restringiendo esas deformaciones. Entonces, con cada grado de temperatura que suba, la temperatura final contra la inicial, esta línea roja va a ir subiendo. Va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo, hasta que llegue a la línea roja, a la línea verde, perdón. Entonces, pero el acero, con cada grado que sube, se va estirando siempre, pero va a llegar un momento en donde ya no quede fuerza aplicada. Bueno, de hecho, esta línea verde tendría que ser más alta acá porque el acero se tiene que deformar siempre, ¿verdad? Pero digamos que ahí quedaría. Entonces vamos a tener que la deformación que se va a aplicar en el acero, o perdón, la deformación que se va a aplicar en el acero, debido al peso va a ser cero, ¿verdad? ¿Por qué cero? Porque en ese punto es donde tenemos una fuerza cero. Recordemos que la deformación viene dada por la fuerza del material, lo que está resistiendo el material, ¿verdad? Si esta deformación es cero, pues uno de todos estos valores tiene que ser cero. Y como el acero tiene longitud, el acero tiene un área, el acero tiene un módulo de elasticidad, pues lo único que puede ser cero es la fuerza, ¿verdad? Entonces, por eso es de que aquí pusimos la deformación final del acero en café, ya incluyendo el cambio de temperatura, pero el bloque quedaría donde está la línea verde, que está justamente encima del acero. Entonces, ahí podemos decir que ya el acero no tiene ninguna fuerza aplicada.
¿Estamos claros? O me dice chibolas aquí ustedes con lo que les estaba diciendo. ¿Sí estamos claros? ¿Ya? ¿Ya? Ingeniero, tengo una pregunta. Y no me hablaron. Contame. Eh, Porque, bueno, la pregunta es de que si Sí. el bronce se va a deformar como la misma cantidad de importante, se va a deformar por el peso, la misma como longitud, sin importar la temperatura que tenga. Eso va a ser como una constante. No, no. No, porque recordad que originalmente el bronce, o con el sistema a 20 grados centígrados, el bronce solo está resistiendo 134 kilonewtons. Y al final del sistema, o ya induciendo ese cambio de temperatura, el bronce o cada barra de bronce debería resistir la mitad del peso. ¿Por qué? Porque tenemos dos, ¿verdad? Entonces, con eso es el 100% del peso. Y el acero se queda resistiendo 0% del peso, o nada de peso, ¿verdad? Entonces, si tenés esta fuerza acá de 134, esta fuerza te produce una deformación. Pero ya cuando tenés el peso total aplicado únicamente al bronce, va a producir otra deformación. ¿Sí me cachás? Sí, esa es la pregunta porque cuando tengamos el, cuando pensemos cuando el bronce absorba como todo el peso, por decirlo así, del bloque, tenemos que tomar eso en consideración como esa Ujú, longitud que se va a deformar y como, por decirlo, añadírselo al acero para sí. que no tope, por decirlo así. No añadírselo como tal. ¿Por qué? Porque simplemente lo que tenés que hacer es de que el acero va a estar en su longitud original. Si quieren lo vamos a poner como debe ser. Vamos a borrar un poquito acá. A ver si me deja borrar todo. Vamos a ponerlo. Vamos a dejarlo acá. Pero lo vamos a agrandar esto de aquí. Porque este es el que realmente nos interesa. Lo demás no nos interesa tanto. Entonces le vamos a dar un poquito de suma a esto. Ahí está. Un poquito de zoom. Ok. Entonces, ahí está el bloque y ahí está la deformación según el peso que tenemos. Entonces, esto es, como habíamos platicado, a una temperatura inicial de 20 grados centígrados. Luego dijimos que la temperatura final tiene que ser mayor a la temperatura inicial. ¿Qué va a suceder acá? Que con cada grado de temperatura que esté variando el bronce, perdón, que esté variando la temperatura, con cada grado que suba la temperatura, qué va a suceder? El bronce se va a dilatar más que el acero. Pero como el acero al principio está resistiendo fuerzas, van a desplazarse la misma cantidad. Simplemente lo que va a ir cambiando, la fuerza del bronce va a ir aumentando y la del acero va a ir disminuyendo. Eso va a ser hasta que la temperatura final sea lo suficientemente grande como para que el acero en su estado inicial más la deformación debida al cambio de temperatura, vamos a poner acá, vamos a poner como debería ser. Bueno, le vamos a borrar todo esto de adentro a ustedes, que eso no nos interesa. Ok. Entonces, el acero va a llegar a su longitud inicial más la longitud debido al cambio de temperatura. ¿Sí? Que va a ser hasta acá. Y la barra va a venir y va a quedar por encima de, va a quedar por encima de esa deformación. Entonces vamos a decir
que el acero llega a su longitud inicial y tiene que aumentar una longitud según cambio de temperatura. ¿Sí estamos claros? Pero el bloque tiene que quedar encima de eso. ¿Por qué encima de eso? Porque si quedara justo debajo, siempre va a haber una carga que se está aplicando al acero. ¿Sí? No sé si me expliqué con esto. Sí, ingeniero, así Entonces, estamos bien. ya. ¿Sí? ¿Sí estamos bien? Ok. Entonces, si viéramos únicamente la deformación del bronce, si no estuviera el bloque, el bronce, digamos que se deformaría todo esto. Simplemente estoy poniendo una deformación X, ¿verdad? Pero debido al peso, esta deformación que se está accediendo desde donde se termina el rectángulo café hasta donde está la línea verde, se tiene que reducir para que todo el peso sea aplicado al bronce, ¿verdad? Obviamente cada una de las dos barras del bronce va a llegar a la misma deformación. ¿Verdad? Entonces, las dos barras de bronce llegaron al mismo punto, obviamente es el mismo material, tienen el mismo cambio de temperatura y van a producir la misma deformación debido a la fuerza que están sosteniendo. Mientras que el acero no va a sostener absolutamente nada, ¿mucha? ¿Sí estamos claros o sí estamos bien? Ahí. Entonces, luego del cambio de temperatura, el bloque ya no va a quedar aquí donde está la línea roja, sino que va a quedar donde está la línea verde. Ese va a ser el punto final en donde el bloque va a quedar luego del cambio de temperatura. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, entonces planteemos las ecuaciones. ¿Cómo podemos determinar nuestras ecuaciones o qué podemos hacer para poder resolver el sistema? ¿Ustedes? Con la ecuación del cambio de temperatura. Considero que tal vez con la fórmula del cambio de Ajá. temperatura. Ajá. Y como lo que Esa de la estamos, así deformación. como lo graficó ahí usted, considero que lo que estamos buscando es, ajá, la deformación que se tendría entre el cobre y el acero. Y no solo es eso, porque también está afectando el peso. Aquí lo borré porque no me interesaba cuando estaba haciendo la explicación, pero el peso siempre sigue aplicándose. Y al aplicarse el peso, siempre vamos a tener una Ah, ya. deformación debido al peso o debido a fuerzas, ¿sí? Porque siempre estamos aplicando este peso, ¿verdad? Recordemos que el bloque tiene un peso, no lo vamos a descartar, a menos que tuviéramos otro material con que lo que estemos cargando, ¿verdad? Pero entonces ya no tiene sentido el problema, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que relacionar el cambio de temperatura y las fuerzas que se están aplicando. ¿Sí estamos claros? ¿Ya? ¿Qué se moja ustedes? Voy a aumentarle la hoja. Ok, entonces, tenemos que el cambio de temperatura es igual a ¿qué? Esto dijimos que era igual al coeficiente térmico por la longitud del material por el cambio de temperatura. Así era, ¿va, mucha? Solo esos tres términos incluían. Entonces, coeficiente térmico ya vimos que es una, pues las dimensionales del coeficiente térmico es longitud partido longitud por grados centígrados, ¿verdad? O por temperatura sería, ¿verdad? Entonces,
Por eso lo multiplicamos por una longitud para que la longitud del denominador se elimine y lo multiplicamos por el cambio de temperatura para que las unidades de temperatura se eliminen, ¿verdad? Y solo nos quede como una deformación lineal en función de una longitud, ¿verdad? Entonces, este es el cambio de temperatura. Pero ¿cómo relacionamos esto en esto de acá? O esto en esto que habíamos hecho antes, acá. ¿Cómo lo podemos relacionar, mucha? Acá. Bueno, si quieren lo vamos a dejar hoy por acá. Mucha, por favor, piensen cómo podemos relacionar esto. Lo continuamos el día miércoles para terminar el problema. Pero recordemos que este tema también es parte del examen, ¿verdad? También es parte de lo que tienen que saber ustedes para ganar el curso, ¿verdad? Entonces, si no lo saben, mucha, se les va a complicar un montón el curso que no tienen idea. Entonces, estudien, por favor. Lo vemos el día miércoles en la próxima clase. Continuamos resolviendo este problema y ya lo terminamos, ¿verdad? Entonces, aquí lo que necesitamos es relacionar la deformación del cambio de temperatura con la deformación debida al peso, ¿verdad? Entonces, pues estamos, nos platicamos el día miércoles. Feliz noche, que tengan un bonito descanso, muchachos. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, muchachos. Nos vemos el miércoles.